Sin más rodeos, vamos a empezar con la lección. La lección de hoy titula Esperanza por anticipar. Así que vamos a ver qué nos tiene hoy y de ahí voy a ir dando comentarios de lo que vaya leyendo. Dice, el hecho de que Isaías predijera con precisión el nombre de Ciro inquieta a quienes no creen que los profetas reciben predicciones de Dios. Para afrontar la situación, aceptan la teoría de que otro profeta, o sea, un segundo Isaías, que vivió en la época de Ciro, escribió Isaías 40:66. Por lo tanto, el libro de Isaías está serruchado en dos. El mismo destino que tradicionalmente se cree que tuvo el profeta. Ahí nos manda Hebreos 11:37, si es que alguien lo quiere leer. Hebreos 11:37. No hay ningún voluntario, ¿verdad? Hebreos 11:37 dice, fueron apedreados, eh, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Así es. Entonces acá vemos, bueno, Isaías, ¿cierto? Se anticipó tanto al hablarnos del futuro, del trabajo, de la actividad y del desarrollo que tuvo Jesús en la tierra. Y había tantas formas de improviso que dice que no había forma que Dios en el que creemos pueda anticipar el futuro. Entonces, cuando leemos ese versículo, estamos hablando del destino, que por ser fieles a Dios sufrieron esta situación. Pero hay esperanza para cuando uno dice todas estas cosas, ¿no? Porque los discípulos eh, se desesperaron cuando se encontraron que Jesús se había ido, ¿no? O sea, ellos habían vuelto otra vez a hacer las cosas que hacían antes. Y de ahí los toma Jesús de nuevo y los renueva y les cambia todo el esquema. Y después vemos cómo ellos, o sea, se dan cuenta cuál era su verdadero propósito. O sea, imagínense que después de la muerte de Jesús ellos dijeran, listo, creo que aquí se acabó todo, y fueron de nuevo a pescar, a hacer lo mismo que hacían antes. Y bueno, les fue mal toda esa noche y el Señor después de su muerte se encuentra con ellos eh, y les dice, ¿no? Que no, o sea, yo les dije que ustedes serían pescadores de hombres. Entonces, este encuentro les confirma que después de haber terminado su misión en la tierra, ellos lo que tenían que hacer era representarlo y que llevaran esas buenas nuevas a todo el mundo. Entonces, acá habla de que, eh, ¿cómo se llama? De que hubo quizá un segundo Isaías, y yo pienso que esa unidad que hay en todo el libro de Isaías va a quedar agendada, va a quedar confirmada en la labor de sanación, de predicación y adoración que Jesucristo vino a cumplir dentro del plan profético que Isaías nos dice. Y acá continuando con la lección dice, sin embargo, no hay testigos históricos de la existencia de un segundo Isaías. Si existió, sería extraño que la Biblia no lo mencionara. Entonces eso es algo que ya no, o sea, la Biblia no enseñó en ningún aspecto que hay un segundo Isaías, porque su mensaje, como dice ahí, es profundamente importante y su arte literario es fenomenal. Ni siquiera el manuscrito bíblico más antiguo, el pergamino de Isaías, eh, descubierto en Qumran, tiene alguna interrupción entre Isaías 39 y 40, que indicaría una transición a la obra de un nuevo autor. En realidad, como que siempre ha habido, espérate, voy a leer acá primero. El mensaje básico de Isaías es coherente a lo largo de su libro. Confía en el Dios verdadero, incluido su libertador mesiánico, no en otros poderes. Los eruditos enfatizan con razón el cambio de enfoque del periodo asirio en Isaías 1 al 39 al periodo babilónico en los capítulos 40 y posteriores, pero hemos visto que Isaías capítulo 13, 14 y 39 ya prevén un cautiverio babilónico.
Es cierto que Isaías, del 1 al 39, enfatiza el juicio, e Isaías, de 40 al 66, enfatiza la consolación. Pero en los capítulos anteriores, la seguridad y el consuelo divino son abundantes, y también todos los pasajes posteriores hablan de los juicios de Dios sobre Judá por abandonarlo. De hecho, las predicciones de Isaías del consuelo futuro implican sufrimiento en el interín. Como que siempre ha habido observaciones a los autores de los libros, pero como dice ahí, la línea literaria está buena, solo que el tema, o sea, Dios se lo entregó a Isaías, se lo dio en visión y él lo transmitió a nosotros. Como dice ahí, no hay ninguna insinuación de que hubo un segundo Isaías, ¿no? Y el último párrafo dice, aunque la nación enfrentó una terrible calamidad debido a los pecados del pueblo, algunos no perdieron la esperanza, se aferraron a las promesas de Dios como las que se encuentran en Levítico 26, 40 al 45, que me gustará que lo buscaran. Ahí son 5 versículos, hay que, no sé si 5 personas quieran leerlo o dos versículos cada uno. Y dice que nos pongamos en el lugar de los hebreos que sobrevivieron después de que Babilonia derrotara a la nación. ¿Y qué esperanza nosotros podríamos encontrar en esas palabras? No sé si ya tienen ahí Levítico 26, 40 al 45. Sí, yo tengo. Ya, dale. ¿Leo un versículo o leo dos o cómo? Léete dos. Hay alguien que después se lea 43, 44 y 45. Ya, entonces voy a leer el 40, el 41, y de ahí alguien lea el 42, ¿cierto? 42, 43. Eso, dale. Dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que predicaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Y ahí comienza el 42. ¿Alguien que tenga 42, 43? Entonces, de mi pacto con Jacob, de mi pacto con Isaac, de mi Abraham, y me acordaré de la tierra. La tierra quedará abandonada en ausencia de ellos, y disfrutará mis sábados, y quedará desierta por culpa de ellos. Entre tanto, sufrirán el castigo de sus iniquidades, porque despreciaron mis normas y aborrecieron mis preceptos. 40 ¿Sigo? y, bueno, si es que nadie más tiene 44, 45. Dice, todo cuando estén en el país enemigo, no los desecharé ni los aborreceré hasta consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor su Dios. Antes me acordaré del pacto que concerté con sus padres de ser su Dios, cuando los saqué de Egipto a la vista de las naciones para ser su Dios. Yo soy el Señor. Bueno, antes de haber entrado en la lectura de estos versículos, tenemos que entender que Dios nos está llamando, o sea, Dios está llamando para solucionar los problemas, ¿cierto? Indicarnos el futuro, si es que lo necesitamos, obviamente con el propósito de darnos salvación, porque el resto, ¿cierto? Sería interesante saber lo que va a pasar y comentarlo para que nosotros seamos engrandecidos. Pero Dios lo que quiere en realidad es nuestra salvación y de allí, ¿cierto? Va a depender todo lo que nosotros quisiéramos saber, pero para salvarnos. Y bueno, mirando los versículos que acaban de leer, cuando uno mira el camino que tuvo Israel, uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué tuvo ese caminar tan extraño, tan raro, mirando todo lo que hacía Dios? O sea, ellos estaban con Dios, tenían la protección, veían la protección que Él les daba y aún así ellos reclamaban. Y no hay nada racional en eso, ¿cierto? Y eso nos demuestra que aunque nosotros veamos grandes milagros, no necesariamente vamos a
nuestro corazón, ¿cierto? Y eso es un problema del alma, es un problema espiritual, y que solo se resuelve adorando a Dios en vez de adorarnos nosotros mismos, nuestras opiniones o nuestros planes. Y una gran curación para eso es adorar a Dios, que Él tendió, ¿cierto?, su divinidad ante nosotros, siendo Dios y siendo también hombre, refiriéndome a Jesús claramente, que anduvo haciendo bienes, ¿cierto?, en este mundo, anduvo sanando, anduvo predicando, anduvo enseñando. Y en el versículo 26, 42 que leyó, no sé, que leyó, ¿quién leyó? Ari. Ahí dice, Dios, o sea, Dios se acuerda y actúa sobre su pueblo. Entonces, si se dan cuenta, no es como nosotros que, no sé, podemos decir, qué sé yo, a nuestro abuelito, te escribo una carta porque te extraño. O sea, nosotros hasta nos olvidamos de cosas tan chiquitas, pero acá Dios nos recuerda, ¿cierto? O sea, Dios se acuerda y actúa, ¿no? Como dice, acá lo tengo, 26:42, yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Así que eso es una linda promesa, porque, o sea, siempre tengamos en mente que Dios se acuerda y actúa sobre su pueblo, o sea, actúa sobre todos nosotros. Y bueno, eso finalizando la lección, acá dice, bueno, voy a hacerles la pregunta y quien quiera comentar, dice, ¿qué principio espiritual ves obrando en estos versículos de Levítico que le está diciendo el Señor a Israel allí? ¿Cómo funciona el mismo principio en nuestra vida? Si alguien deja el micrófono abierto, comenten, hablen. Voy a aprovechar para decir, ¿no?, que me llamó mucho la atención el hecho de que en el versículo 43, ¿no?, se habla de que van a tener una consecuencia, un castigo por las iniquidades, pero aún así cuando les dice que van a pasar por todas esas cosas feas, a los siguientes versículos son, como vos decías, no promesas, de que Él se va a acordar de sus pactos después de haber pasado un tiempo en el cautiverio. Y es importante y lindo saber de que aún así estemos en el peor momento de nuestra vida, Dios no se olvida de nuestras promesas, o de las promesas que hace, o del pacto que tenía. Entonces creo que por más de que a veces tengamos que sufrir las consecuencias de nuestros actos, o a veces no son consecuencias de nuestros actos, sino que nos pasan cosas malas o feas, Él va a ser nuestro Dios, siempre. Y siempre va a estar ese pacto que tuvo así con Israel, lo tiene con nosotros. Así es. Yo también quería aportar ahí. Sí, dale, Kevin. Igual agarrándome así justamente de lo que dijo Ariadna, porque si nos ponemos a pensar, ese pacto lo instituyó Dios en el momento en que pecó a Adán y Eva, lo puso cuando los redimió, les dijo que de alguna manera no los iba a desechar, sino que él iba a hacer, ya había hecho un plan para redimirlos, y yo creo que Isaías habla sobre eso, sobre el plan de redención, de que se va a acordar. Igual hizo un pacto después con Jacob y con Abraham, pero si ustedes se dan cuenta sigue siendo ese mismo pacto de salvar a su pueblo, de rescatarlo, de limpiarlo, de salvarlo del pecado. Entonces creo que viene de allá, desde el principio de la creación. Tito creo que tenía, ¿no? Sí, tenía algo que decir concerniente a cuando estábamos empezando la escuela sabática. Hemos hablado del pacto, ¿no?, del pacto que se hace con el pueblo. A mí me gustaría llevarlos a pensar en el pacto que Dios hace, no con un pueblo ya, sino un pacto que hace con cada persona individualmente, ¿no? Vemos el pacto en un sentido global, pero debemos pensar también que hay un pacto en el sentido individual. Dios hace un pacto con cada uno de nosotros, un compromiso, ¿no? Dios es fiel y nunca traiciona sus pactos. Cuando ustedes estamos empezando a leer la escuela sabática, hablamos de los mártires, ¿no?, de los profetas, de las personas que fueron, Isaías fue cortado, Jeremías y todas aquellas personas, y que Dios jamás abandonó, jamás abandonó.
De repente nosotros tenemos una visión de hombres, pero Dios tiene una visión mucho más divina. Dios tiene una visión que va mucho más allá. Por ejemplo, hay un texto que me llamó mucho la atención y que yo los invito a pensar conmigo. Ustedes, cuando Cristo resucitó, la Biblia dice que muchas tumbas fueron abiertas, ¿verdad? Sí, ¿no? Hubo gente que resucitó. Ahora, ¿quiénes fueron los que resucitaron con Cristo? Díganme. ¿Quiénes fueron los que resucitaron con Cristo? Los mismos discípulos, ¿no? No, los discípulos ya estaban vivos. Ah, Creo que los santos y los justos de ese tiempo. Los profetas. Hermanos, yo les voy a decir, y esto es muy bonito, ¿ya? Los que resucitaron con Cristo fueron mártires, ¿ya? Todos los mártires, inclusive hasta Juan el Bautista. Ustedes van a pensar, el hermano Tito está loco, ¿qué está diciendo? ya. En el libro Jesucristo, en el libro El deseo de todas las gentes, en la página 730, en la resurrección de Cristo, dice lo siguiente, ¿eh? Al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando él resucitó, salieron con él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que, a costa de su vida, habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Y dice, aquellos que dieron testimonio con su vida. ¿No? Está hablando de los mártires, ¿no? Aquellos que murieron por Cristo. Y que Cristo los amaba tanto, aquellas personas que entregan su vida, que cuando resucitó dijo, yo me los llevo. No tienen por qué estar aquí en esta tierra, yo me los llevo. ¿No? Y si ustedes continúan a leer todo el capítulo, van a encontrar que fueron presentados al Padre como primicias de aquellos que en un futuro iban a hacer lo mismo por nuestro Señor. Ya, y ese es un pacto personal. En el momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y nos comprometemos con Él, y se está creando un pacto personal. Y eso es hermoso, hermanos, eso es hermoso. ¿No? Solamente eso. Amén. Bonito, qué bonito. Yo dije los discípulos, pero en el sentido de que se pegaron la escurrida, como habían vuelto a hacer lo mismo. No sé si alguien más quiere decir algo, opinar algo. Bueno, sí, quería agregar algo. Sabemos que el gran porcentaje de la cristiandad, los cristianos hoy en día, pues viven, entre comillas, bajo el nuevo pacto, ¿no? Bajo el nuevo pacto. Y poniendo como base lo que dice Tito, que nosotros tenemos un pacto individual, ese pacto se va con respecto a la obediencia. El pacto nunca cambió. El pacto con la relación con Dios nunca cambió. Ese pacto que se hablaba era de la salvación hacia la humanidad, ¿sí? Pero no quería decir que si Cristo ya venía y lo cumplía, nosotros nos desligábamos de ser fieles y obedientes a Dios, porque el pacto tenía que cumplirse sí o sí, pero hemos leído en Levítico 26 que Dios, de alguna forma, en estas palabras que Él dice, Él llama a ser fiel, a la obediencia. Entonces, es un pacto que nosotros tenemos individualmente también, a poder, mientras conozcamos un poquito más, yo creo que el estudio sobre el plan de salvación nos va a tomar una eternidad comprenderlo. Pero mientras más lo comprendamos, poquito a poquito, nosotros vamos a ver que tenemos que ser más fieles a Dios, porque es una forma de agradecimiento, es una forma de poder decir, Dios, yo estoy agradecido y yo quiero amarte, ¿no? Otro detalle es que Dios no solamente hizo un pacto con un pueblo, sino hizo con toda la humanidad, como dijo Kevin. Esto venía desde antes de Abraham, venía desde Adán y Eva, cuando ellos transgredieron la ley de Dios. Y bajo todo ese fundamento, nosotros tenemos que rendirle a Dios cuentas al final, ¿no? Y bajo esa promesa, como dice Tito, nosotros si somos fieles y permanecemos hasta el final, tenemos esas promesas que están dentro, o sea, el pacto incluye muchas cosas,
Y cuando nosotros somos fieles a ello, Dios también es fiel. Y hay muchas promesas dentro de esa fidelidad de Dios, que es resucitarnos, que es encontrarnos con nuestros seres queridos, que es tener la vida eterna, la corona de la vida, de comer de los frutos cada mes del árbol de la vida, morar ante Él, alabarlo a Él. Tantas promesas, tanto para el futuro como para hoy, en la actualidad, en nuestra vida terrenal, en nuestra vida mortal, digámosles así, ¿no? Y bueno, agregar eso y recordar siempre ese pacto, porque ese es el punto céntrico de nuestra vida cristiana, ¿no? Está Kiara que ha levantado la mano, creo. Oi, bom dia. Tiene la manita É, oi. A mensagem que a lição de hoje vem falando, principalmente, é a respeito de confiarmos no verdadeiro Deus, e em vez de confiar nos outros poderes. E é justamente isso que as profecias, elas nos passam, a segurança e confiar em Deus. A gente vê que o povo os judeus, eles passariam por um momento de grande aflição, que seria o cativeiro babilônico, mas Deus não os deixou sozinhos, desamparados, ele teve outras profecias acerca de uma esperança tanto terrena, que seria a vinda de Ciro para libertá-los desse cativeiro, como a vinda do Messias, que é uma esperança eterna. Então, Deus não nos deixa desamparados nas nossas aflições. E o que Ele deseja que nós façamos é confiar nele, porque Ele está conduzindo a história. Assim como, por exemplo, outros personagens bíblicos fizeram, como José. Ele foi para o Egito cativo, passou por várias aflições lá, mas ele confiou em Deus, porque Deus havia revelado para ele por meio de sonhos o final. Daniel também estudou, inclusive, as profecias de Isaías, e isso o fortaleceu no cativeiro babilônico e fez com que ele ainda fosse ainda mais fiel a Deus. Então, a gente tem vários exemplos, e Davi nos instrui lá no Salmo 119, que as promessas de Deus, elas vivificam, e é um consolo na aflição. Então, o que nós devemos fazer hoje é nos apegar com firmeza à esperança que a gente professa, pois aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir todas essas coisas. É isso. Obrigada. Vi a Javi también que levantó la mano. Sí, yo quería, ayer cuando estábamos en la reunión, estábamos hablando, no sé qué comentario se hizo del tema de los judíos, y uno de los muchachos que estaban en la iglesia dice, qué lindo ser, digamos, de sangre, de judíos, digamos, de la descendencia. Él se ve que se le ocurrió eso, y él cada vez que ora se tira al piso, digamos, como si fuera judío. Se ve que quedó traumado con eso. Yo digo, y le decía, nosotros tenemos la misma promesa, o sea, si nosotros nos relacionamos con Dios, todo lo que Dios le prometió a ellos, y esas promesas son para nosotros también. Nosotros tenemos la historia casi completa, o sea, tenemos todo. Le digo, fíjate que hay judíos que no aceptaron a Jesús teniendo el libro de Isaías, por eso está buenísimo poder estudiar estas profecías. Ahí le hizo el parate después de todo el sufrimiento que tenían, le dio la consolación, como decía nuestra hermana, bueno, dio la consolación, les dio la esperanza, les dio las buenas nuevas, y hoy nosotros también tenemos ¿cómo podría decir? Tenemos lo mismo que tenían ellos, porque nosotros también pecamos, por ahí nos desviamos, y tenemos el mismo consuelo. Tenemos, como decía Ari, por más que tengamos las consecuencias de las decisiones, pues yo siempre digo que soy el mal ejemplo a seguir, porque en esta semana, que es la semana de la familia, tengo la familia más disfuncional que puede existir, es un desastre, pero a pesar de todo eso, Dios nos vuelve a llamar, nos vuelve a levantar, o sea, tenemos esa consolación de que a pesar de que somos cabeza dura, porque ellos veían las maravillas de Dios y seguían haciendo las suyas, seguían desobedeciendo, nosotros, sabiendo que hacemos lo mismo, vemos que Dios nos consuela, y tenemos que aprovechar este tiempo de gracia que nos queda
para poder acercarnos cada vez más a Dios y poder transformar nuestra vida a imagen de Dios, porque tenemos todas esas promesas maravillosas y sabemos que Dios cumple todo al pie de la letra. Por eso uno está seguro, y yo les decía, yo no sé cómo Dios va a resolver mi situación, pero estoy segura que lo va a hacer. Tampoco entiendo cómo lo hace, pero estoy segura que lo hace. Entonces, conociendo toda esta historia, yo cada vez más me enamoro de Dios, cada vez más tengo seguridad y tranquilidad, que poniéndolo a Él en primer lugar, todas las cosas vienen por añadidura. O sea que nosotros debemos estar tranquilos en todo, porque todas las situaciones y todas las cosas que van a venir de hoy y de ahora en más, sabemos que Dios está al control y que es maravilloso. Amén. Gracias, Fabi. ¡No! Ay, perdón. Yo ahora sí. No sé si alguien más quiere decir algo, sino para cerrar con alguna oración. No. ¿No? Ya, listo. Bueno, gracias por sus comentarios, todos muy edificables. Y bueno, oro. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por tus enseñanzas, por tenernos hoy aquí contigo aprendiendo más de ti, de tu palabra. Y gracias también te damos por recordarnos día a día tus promesas y tu pacto de salvación. Te pedimos que siempre nos mantengas firmes, no solo en nuestro día a día, sino para seguir absorbiendo de tu palabra y también para enseñar. Y digo que nos mantenga firmes porque no sabemos lo que pasará mañana y pasado, pero sí sabemos que tu venida está cerca y nuestra misión es seguir dando tu mensaje de amor y de salvación. Por eso manténnos firmes, porque estamos aquí para cumplir tu propósito y danos paz también para descansar siempre en tus promesas. Acompáñanos en el día de hoy, cuida a cada uno de nosotros. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchas gracias, Janine. Bonita lección el día de hoy para recordar sobre ese pacto bonito que Dios prometió a toda la humanidad. Y bueno, ¿qué sigue, Ari? Creo que la foto, si no me equivoco.